algunas cosas voy a desarrollarlas y otras las voy a mencionar nomás, porque no vamos a tener tiempo. Solo mencionar que me olvidé de hablar de este libro, La fe y la economía. Es un libro que habla de principios de Dios en economía. A veces decimos, tenemos que orar, pero no es solamente orar. Hay que llevar adelante principios. Y este hombre que escribe, que es nuestro fundador, realmente vivió esto. Así que le quiero recomendar este libro. Vamos a orar al Señor ahora y vamos a pedirle que Él nos hable. ¿Está bien? Amén. Gracias, Señor. Hemos hablado ayer que no estamos para levantar una iglesia, que no estamos para levantar un colegio, que no estamos para levantar una base misionera, estamos para transformar un país. Y en base a esto dijimos que es muy importante el concepto de misionero, cambiarlo para desafiar a la gente que todos son misioneros. Uno puede obedecer o desobedecer ese llamamiento. Y también desafiamos el concepto de llamamiento, que no es preguntarle al Señor si tengo llamamiento, sino es preguntarle dónde, cómo, cuándo. No si tengo. La respuesta es sí, con acento, tengo llamamiento misionero. Y hablamos también que no es solamente evangelizar a las personas, sino que hay que cambiar instituciones, hay que cambiar leyes, hay que cambiar maneras de pensar, hay que producir un cambio cultural. Y para eso, cuando hablamos, por ejemplo, de evangelizar el área de la educación, no es solamente evangelizar a los profesores, a los estudiantes, a los directores de colegios, pero evangelizar la idea misma de educación. Es decir, hay que cambiarla. En otra oportunidad podemos hablar de cómo cambiar la idea de política, cómo cambiar la idea de educación, cómo cambiar la idea de arte. Porque hay una cosmovisión bíblica de estas cosas y una cosmovisión humanista. Adivine cuál predomina hoy en día. La humanista. Así que nosotros tenemos que crear una alternativa. Pero eso sería motivo de toda otra conferencia, ¿ok? Entonces el asunto, estuvimos hablando de eso. Y también dijimos que nuestros jóvenes tenemos que alentarles a descubrir su vocación y también a que sean fuertes intelectualmente y espiritualmente. Hoy vamos a hablar un poquitito de la otra área, que es una iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y aquí quiero desafiar un concepto acerca de la oración. Esto el Señor me habló esta mañana mientras estaba hablando, no era parte de mi charla. Creo que nuestro concepto de oración debe cambiar. La oración debe convertirse en un diálogo. Hoy todavía yo veo que es un monólogo. Y cuando hay monólogos, los monólogos son aburridos. Y uno no soporta mucho monologar. Pero cuando uno habla y Dios escucha, y después Dios habla y yo escucho, eso se transforma en un diálogo. Por eso comencé orando sin hablar, para crear un paradigma. Y seguramente algunos estaban diciendo, ¿cuándo va a hablar? ¿No? El asunto es que no necesariamente cuando oramos tenemos que hablar, porque muchas veces tendremos que escuchar. Y ese es un paradigma tremendo porque nos va a llevar a desarrollar todo el área de revelación, que es un área tremenda. Estaba conversando con una profesora que trajo un empresario. Yo no conocía al empresario, sí a la profesora. Y Dios me habló y me dijo, dile a este empresario que se quite las caretas y pare de pecar. Y yo dije, Señor, ¿cómo le voy a decir eso si ni lo conozco? Y le dije, disculpe, Señor, pero Dios me está hablando que usted se quite las caretas y pare de pecar. La profesora dio un paso atrás, después me dijo, yo pensé que él te pegaba. No me pegó. Y al poquito tiempo tuvimos la charla, se fue, vino 2 meses después y me dijo, aquella palabra que usted me dio cambió mi vida. Porque yo tengo una familia.
Y todos dicen, qué linda familia que tiene. Pero ¿sabe cuál es mi realidad? Que yo tengo un amante y nadie sabe de eso. Y cuando Dios me habló que me quite las caretas, fui a mi amante, terminé la relación con ella, fui a mi esposa, le confesé la situación, fuimos a un seminario de matrimonio, Dios nos restauró y ahora queremos ser misioneros. Es el poder del Espíritu Santo. Pero hay que escuchar a Dios. Estaba en un viaje entre Hamburgo y Londres, iba en el avión en el segundo, en el asiento del medio, y el Espíritu Santo me dijo, dile al pasajero de al lado que él está en una cárcel, que se vuelva a mí. Y dije, ¿cómo le voy a decir eso al pasajero? Usted no crea que yo diga, amén, gracias Señor. No. ¿Cómo le voy a decir eso al pasajero? Dile. Entonces dije al pasajero, disculpe, sabe que estuve orando por usted. Y él me dijo, muchas gracias. Eso me alentó. Y dije, Dios me habló que usted está en una cárcel y que Él le quiere sacar de esta cárcel, que se vuelva a Él. Él me dijo, voy a tener que pensar en eso. Por lo menos no me pegó. Estaba evangelizando casa por casa. Es bueno evangelizar casa por casa, ¿eh? Y una persona me dijo, no lo podemos recibir. Mi amigo con el que iba, le dijo, por favor, recíbanos. Ella dijo, bueno, tienen 1 minuto. Mi amigo le habló de las 4 leyes espirituales. Rápido, de presentar el evangelio. Ustedes conocen, ¿no? Las 4 leyes espirituales, que Dios te ama. Bueno, porque tenía 1 minuto. Cuando terminó el minuto, ella dijo, tienen que irse. Y Dios me habló y me dijo, dile a esta mujer, cuéntale la historia de la mujer adúltera. Y le conté la historia de la mujer adúltera. Y ella me miró y dijo, esa mujer soy yo. Y se entregó al Señor. Tuvimos 2 horas en su casa. Es decir, el poder del Espíritu Santo que se revela en áreas de revelación, justamente en dones de revelación, don profético, don de ciencia, de conocimiento, que el Espíritu Santo nos comience a usar en esta área y también en el área de poder, en el área de sanar enfermos, expulsar fuera demonios, resucitar muertos. Es decir, una nueva visión de lo que es la iglesia, resucitar aquello que estaba en el pasado, volver a eso. Y ¿sabe qué me gustaría hacer ahora, pero no lo puedo hacer? Que paráramos y nos pusiéramos a orar por eso. ¿Por qué no lo hacemos? Sí. Aunque el tema, oremos, reúnase con otra persona, de a 2, y escuchemos a Dios en esto. Y clamemos también, Señor, da a tu iglesia poder. Que usemos el poder, Señor, de tu Espíritu. Hay una sed de a 2, de a 2, clamamos a ti, Espíritu Santo. Obra, Señor. Clamamos a ti. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Espíritu Santo, tú dijiste que te conociéramos a ti y a tu poder. Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, derrama tu poder sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, clamamos a ti. Oh, gloria a ti, gloria a ti. En el nombre de Jesús, por dones de tu Espíritu de revelación,
profecía, palabra de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones del Espíritu Santo en el área de poder, sanidad, expulsión de demonios, resurrección de muertos. Venga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero decirle algo que el Señor está poniendo en mi corazón fuertemente en estos momentos. Hay algunos pastores aquí que no son muy preparados intelectualmente. A esos pastores que no tienen tanto estudio, Dios los quiere usar poderosamente en el área de poder. No digas soy poca cosa, no es verdad. El Espíritu Santo te está diciendo te voy a usar en áreas de poder. Pero cuando Él te use con poder, humíllate delante de la presencia de Dios. No lo atribuyas a tu capacidad. Dale toda la gloria al Señor. Toda la gloria tiene que ser para Él. Y Dios no quiere levantar 1 o 2 o 5, quiere levantar muchos. Y quiero animar a los pastores que tienen menos ilustración, que oren, crean a Dios, que Dios les va a usar poderosamente en toda el área esta de poder. Y nos vamos a complementar unos con otros. Nos vamos a ayudar. Algunos tendrán unos dones, otros tendrán otros, porque somos el cuerpo de Jesús. Ninguno de nosotros es Jesús. Todos somos en conjunto el cuerpo de Cristo. Aleluya, gracias Señor. Te adoramos. Amén. Amén. Wow. Qué lindo cuando Dios hace cosas que ni pensamos. Juan 7:31. Muchos de la multitud creyeron en Él, decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Jesús hacía muchas señales. Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hechos 2:43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Romanos 15:19. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¡Wow! Las señales no son seguridad que las personas se van a convertir a Cristo, pero les da una oportunidad tremenda. Les da una oportunidad tremenda que se entreguen al Señor. Tendremos que experimentar los diferentes dones, porque viene una confrontación de poderes. Poderes del enemigo y poderes de Dios. Porque se levantarán falsos cristos, Mateo 24:24, falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, los profetas falsos, de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. Tremendo. Apocalipsis 13 dice, también hace grandes señales. Se refiere a la bestia, ¿no? De manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Habla del dragón, que dará poder a la bestia, que hará señales y milagros que inclusive engañarán a los cristianos. Entonces, nosotros tenemos que discernir cuándo algo viene de Dios y cuándo no es de Dios. Y esto se hace de la siguiente manera. La verdad es una persona. ¿Recuerdan que hablamos de esto? No es un concepto. Entonces, veamos cómo fue en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente? ¿Y qué hicieron los magos de Faraón? Tiraron sus varas y se convirtieron también en serpientes. Es decir, lo que ellos hicieron era verdad, ¿no es cierto? No, no era verdad. Era real a los ojos, pero no era verdad, porque la verdad es una persona. Si no viene de Dios, no es verdad, aunque tus ojos lo vean. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y esto es muy importante para orientar a nuestra gente. ¿Pero cómo? Si la divina tanto me adivinó. Si eso se llama espíritu satánico de adivinación, ¿ya? Entonces tendremos que confrontar poderes. No es negar los poderes del enemigo, sino confrontarlos y vencerlos. ¿Usted cree que la gente seguía a Baal porque Baal no había hecho nada por ellos? Algo tuvo que haber hecho, la gente no es tonta. Entonces Elías dijo, bueno, vamos a confrontar poderes, a ver cuál es el mayor. ¿Entiende? No negó, sino lo confrontó. Y mayor era el que está en nosotros que el que está en el mundo.
entonces el asunto es, lo mismo sucedió con Moisés. Recuerda que pasó con la serpiente, se comió a las otras 4 serpientes. No es que eso no era real, pero era mentira. ¿Cómo es real? Es que no es lo mismo. La verdad es lo que viene del espíritu de la verdad, de lo que viene de Dios. Lo otro no es verdad, aunque sea real a los ojos. ¿Me explico? Hay que diferenciar entre lo que es verdad y lo que es a los ojos. Aparece como real, como verdadero, cosas así. Bueno, entonces, cuántas cosas. ¿Recuerdan con Simón el mago, Pedro y Juan? Lo llamaban a Simón el gran poder de Dios, hasta que vino Pedro y Juan. Chao, Simón. ¿Ya? Bar Jesús, ¿recuerdan? También, y Pablo lo dejó ciego, confrontando poderes. Y esto es lo que nos va a llevar adelante. Eso va a significar un mayor dedicación al ayuno, a la oración, a la búsqueda de Dios, a escuchar la voz de Dios, para que Él se levante poderoso. Bien, entonces, qué lindo cuando vamos entendiendo esto. Ahora, también en esta iglesia del siglo XXI tendremos que tener una iglesia que influye más en la sociedad. Recuerden, cuando digo iglesia, ustedes gritan nosotros, ¿ya? Que Dios va a levantar una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Es decir, nosotros somos los que tenemos que invadir todas las áreas de la sociedad. Una iglesia que es más para afuera que para adentro. Como dice un pastor amigo, ¿no? Dice, la iglesia es como una estación de servicio, no una Shell, uno carga energía, pero no se queda a vivir ahí. Es decir, venimos a la iglesia, cargamos energía, pero nuestro campo misionero es el mundo. Allí vamos. Entonces, somos llamados a salir y ser sal de la luz. Por ejemplo, quizás tengamos que cambiar el concepto de ministerio en la iglesia. No, por ejemplo, se convierte un empresario y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer por él? Lo vamos a nombrar encargado de finanzas de la iglesia. Y a lo mejor ese empresario está llamado a levantar un ministerio entre empresarios, pero nosotros lo colocamos adentro, y no digo que no haga eso, y le hacemos creer que ese es su ministerio, cuando en realidad podríamos desafiarlo a que él lleve el evangelio a otros empresarios y levante algo nuevo. Entonces, la iglesia es cuerpo de Cristo. La iglesia trasciende la iglesia institucional, va más allá que el templo en el cual nos reunimos. Y ya hablamos cómo Dios quiere levantar este nuevo concepto de llamamiento, que todos somos llamados. Es decir, vamos a tener que levantar iglesias voy en lugar de iglesias vengan. Iglesias voy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No digo vengan, sino id. Es decir, un nuevo concepto también de iglesia, quizás en lugares menos formales. Y esto nos lleva a hablar de lo que son expresiones nuevas de iglesia. Déjenme decir lo siguiente. Cuando fue el tiempo de la Reforma, la iglesia, que en ese tiempo era la iglesia católica, permeaba todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, la iglesia determinaba la ciencia. La iglesia, el arte mayormente era religioso. La educación era religiosa. La política, el Papa intervenía en política, inclusive hacía tratados entre España y Portugal, en fin. La economía, la iglesia intervenía. En otras palabras, todas las áreas de la sociedad estaban vinculadas a la religión. Cuando hubo un avivamiento a través de la Reforma, automáticamente tocó todas las áreas, porque como la religión permeaba todas las áreas, cuando hubo una renovación en la religión a través de la Reforma, automáticamente tocó todas las áreas. Por ejemplo, en la área política, el Papa, ¿no es cierto?, instituyó un modelo que era el modelo piramidal. Así que en el área política, ¿cómo se manifestaba eso? Con los reyes y emperadores, los cuales decían que tenían un mandato directo de Dios. ¿Me explico?
Cuando viene la Reforma, se forman las iglesias congregacionalistas, donde son los miembros los que deciden. Cuando los miembros de una institución o de un pueblo, de una nación, deciden, ¿cómo se llama eso? Democracia. El concepto de democracia. ¿Ya? Ve cómo se produjo un cambio aún en el concepto político. Y ese concepto va a inspirar las 13 colonias de Estados Unidos, que se inspiró en el sistema religioso de las iglesias. Va a inspirar todo el área de la economía. Ahora la economía no era una maldición, ahora era todo lo que hacemos de palabra o de hecho es para la gloria de Dios. Y comenzó ese concepto, ¿ya? Que ahora había que trabajar en forma dura, transparente para la gloria de Dios. Produjo una variación en el área de educación, porque ahora la educación era basada en la Biblia y usted sabe que los naciones que adoptaron la Biblia, Suiza, el que se llama Helvetia, los Países Bajos, la Escandinavia, Inglaterra, Alemania, progresaron tremendamente porque incluyeron la Biblia en la educación pública. ¿Ya? Es decir, tocó todas las áreas. Y me gustaría hablarle mucho más de esto, pero otro día. Pero el asunto es que hoy en día la religión no permea todas las áreas. La política es una cosa, la educación es otra, y la religión está por allá, por un closet. Cuando yo hablo con los políticos me dicen, usted es pastor. Pastor, como me dijo una diputada, ustedes encárguense de las cosas del cielo, que nosotros nos encargamos de la tierra. No se imaginan lo que le dije. No es muy bueno decirlo acá. El asunto es, ellos ya tienen ese concepto. Dijeron, la iglesia que se recluya ahí en esa cosa que se llama religión, que no le importa a nadie. Pero política, economía, educación, eso nos lo deja a nosotros. No, señor, no le dejamos nada. Lo peor es que nosotros dijimos, amén. Déjenos el área de la religión. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la religión no permea todas esas áreas. Entonces, un avivamiento en la iglesia no necesariamente va a producir una transformación en la sociedad, porque no están conectados. Por eso creo que Dios quiere levantar una iglesia que se meta en todos lados. Es decir, que los miembros de nuestras iglesias, al entender que son misioneros, empiezan a levantarse en el área de educación, en el área de negocios. Y Dios, creo que el Señor nos va a llevar a nuevas expresiones de iglesia. No lugares donde la gente venga, sino a lo mejor una iglesia dentro de una universidad. No hablo de movimientos, Jucún tiene un movimiento dentro de la universidad, pero aún no estoy conforme con eso. No hablo de movimientos dentro de la universidad, hablo de la iglesia dentro de la universidad, que se reúne en un aula de la universidad, que el pastor es un profesor universitario o un pastor que tiene un llamado al área universitaria. O podría levantarse en un colegio de enseñanza media, donde el pastor es a lo mejor un alumno de cuarto grado, de enseñanza media, o un profesor, o un inspector, o un pastor que tenga el llamamiento para estar con ese grupo. O podría levantarse en una compañía de teatro que viaja pero tiene un pastor que es artista, o un pastor que tiene un llamado al arte. O puede levantarse en una municipalidad, como les conté el caso ayer. O puede levantarse en el Congreso Nacional. Bueno, que los diputados vengan a nuestra iglesia. ¿Y si hacemos al revés? Si nosotros vamos al Congreso y levantamos la iglesia allá. ¿Y si vamos a la universidad y levantamos la iglesia allá, en la universidad? ¿Y si vamos al colegio y levantamos la iglesia allá? Porque les hacemos que se queden dentro de su cultura, pero renovada, reformada por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo mucho en esto, que Dios va a levantar. ¿Ustedes vieron el último avivamiento que hubo en Estados Unidos? ¿Vieron las redes sociales? ¿Dónde fue? ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde fue? No fue en una iglesia, fue en una universidad.
Y si Dios empezara a levantar misioneros en áreas que oran y empieza a ver, imagínate, en el Banco Central, avivamiento en el Banco Central, avivamiento en la compañía Shell, avivamiento en el BCI, avivamiento en la Universidad Católica de... Bueno, todo es una ilusión. No, no es una ilusión. Es posible esto. Nuestra visión tiene que crecer a eso. Que Dios levante nuevas expresiones de iglesia. ¿Y qué vamos a tener que hacer nosotros los pastores? Ir allá. A lo mejor no es vengan, sino voy. Y tengo 2 iglesias, la que tengo todo el tiempo, y tengo otra en la universidad. Y tengo otra. Y llega un momento que a lo mejor ese alumno ya deja de estar en la universidad y dice, bueno, me agrego a tu iglesia. ¿Ya? Pensemos con una mente abierta en esto. Que Dios nos dé nuevas maneras de alcanzar. Y te voy a explicar lo siguiente. Ustedes bien, no sé qué pasa acá, pero yo voy a muchas iglesias. ¿Sabe qué? No hay jóvenes. Ha disminuido la cantidad de jóvenes. No sé el caso de tu iglesia, pero tendremos que... Hay los jóvenes, como nos decían, no sé si era Héctor o Jorge, no quieren saber nada. El posmodernismo no quiere saber de estructuras de las que tenemos hoy. Va a haber que orar al Señor por nuevas estructuras. Eso no significa dinamitar el evangelio de ninguna manera. El pecado es pecado, la oración es oración, el Espíritu Santo es Espíritu Santo, Jesucristo es el Señor, todo sí. Pero hay modelos que posiblemente debemos cambiar y hacer cosas que son completamente nuevas, sin dejar de lado los principios fundamentales del Evangelio. ¿Ya? Entonces, creo que Dios nos quiere llevar a estas expresiones. Iglesia de niños, ¡wow! Que funciona en la iglesia, pero es de niños. La dirige un niño un poco mayor. La alabanza es con los niños. El que predica es un joven a lo mejor. ¿Ya? Porque los niños ¿a quienes ven de modelo? A los que son un poquito mayores que ellos. Y a los adolescentes a los que son un poquito mayores que ellos. Y los jóvenes a los que son un poquito mayores que ellos. Es decir, es como a la siguiente generación, los ven como modelos. O quizás podemos levantar iglesias en las casas. Yo estaba en Cuba y me dijeron, ¿sabe? Un día Fidel Castro dijo, los templos se cierran. Así que si quieren reunir, renuncian en casas. Los cristianos dijeron, maravilloso. Estuve en una casa que era un living chiquitito. Me dijeron que entran 120 personas. Yo dije, ¿de dónde ponen 120 personas acá? Bueno, los tiramos por la ventana, por la escalera. Bueno, 120 personas como una iglesia. Era un living. Cuando yo prediqué allí, me metí en un living. Estaba la gente en el piso, en todos lados, en una casa, con la puerta cerrada para que nadie supiera. Es decir, nuevas expresiones de iglesia. Y esto nos va a ayudar porque si se viene la persecución, necesitaremos nuevas expresiones de iglesia. Bueno, que va a venir. Entonces, qué tremendo esto. Gracias a Dios estoy yendo rápido porque estoy salteando un montón de cosas. Bueno, entonces vamos a otro principio muy importante, que es el principio de una iglesia más cercana a la gente, más cercana a la sociedad. Cuando Jesús habló con los pescadores, dijo, dejen sus redes que los voy a hacer agricultores de hombres. No, pescadores de hombres, porque estaba hablando con pescadores. Cuando estaba en el área del campo decía, el sembrador salió a sembrar. ¿Se da cuenta? Les hablaba de la semilla de mostaza, les hablaba de la sal. Es decir, le hablaba de cosas que eran cercanas a la gente. Hay veces nosotros no somos muy cercanos a la gente. Tenemos programas de radio, ¿no? Hermanos, y la gente, estos son canutos. Hoy hablaremos de la espada del Espíritu. ¿La qué? La espada del Espíritu. Y también hablaremos de la propiciación de los pecados. ¿La cuánto? Y la redención. ¿Será Red Bank eso?
Y también de la sangre del cordero vertida, matan corderos ahí. Es decir, hablando con Pedro, con Jorge, me decía que se hizo una estadística de qué es las cosas que más impactan a una gente, a las personas que vienen por primera vez a una iglesia. Y una de ellas, ¿sabe cuál era? El lenguaje. No entendían nada. Es decir, más cercano a la gente es hablar más cercano a la gente, ¿no? Usar una terminología que sea entendible. Bueno, eso es apenas uno de los puntos. Tendremos que entender cuáles son las necesidades también, porque cuando vemos las necesidades nos ayuda a definir nuestra visión. Jesús veía las necesidades de la gente. Cuando no tenían que comer, multiplicaba los panes y los peces. Cuando había enfermos, los sanaba. Cuando había muertos, los resucitaba. Cuando había endemoniados, los liberaba. Es decir, estaba cercano a la gente. Tendremos que discernir dónde está el pasto seco de una sociedad, dónde están las necesidades sentidas y dar respuesta. Por ejemplo, la crianza de niños, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Sename? Pésimo. Y lo que hay ahora también. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer viendo la necesidad? ¿Será que podemos abrir hogares y recibir a niños? Hay un par de ministerios acá en Chile que hacen eso, cristianos, que podríamos decir, esta es la necesidad de la sociedad, nosotros vamos a cubrirlas. Un problema mayor ahora es el suicidio de los jóvenes. Nosotros hemos creado un ministerio que se llama Prevención del Suicidio y quiero animarles a todos los que quieran agregarse a una red que vamos a tener de Arica a Punta Arenas, ¿ya? No es una organización, tiene que ser decenas de organizaciones por todo el país, para que cuando haya, y nosotros vamos a tener un teléfono, un WhatsApp, cuando vemos que hay un chico en la iglesia, porque hay muchos en la iglesia que quieren suicidarse, o en los colegios, o en parientes o cosas así, pero vive en Arica, podemos tener a alguien en Arica y decirle, mira, hermano, puedes ir y ver a esta persona y ayudarla a que no se suicide. Prevención del suicidio. Esto va a dar lugar a nuevos ministerios dentro de la iglesia, ¿me explico? Que cada iglesia pueda tener mucho de esto. El aborto. Mi hermana es una activista en Argentina y comenzó una red de prevención, de ayuda, asistencia a las personas con embarazos imprevistos o no deseados. Y creó un número de teléfono. Se conectó con 400 organizaciones pro vida que había. Y entonces llaman al teléfono de ella y ella los deriva. La mayoría de esas organizaciones son evangélicas, ¿ya? Hay también católicas. Y las deriva. ¿Sabes en 2 años cuántas vidas salvaron? 2.000 niños. 2.000. ¿Sabe cuántas organizaciones hay evangélicas, organizaciones bien formadas de prevención de la cuestión del aborto? Hasta ahora puede haber alguna, no conozco ninguna. Tendremos que levantar, no 1, 2, 5, todo el país. Porque una cosa es decir, estamos en contra del aborto. Sí, muy lindo eso. Otra cosa es decir, estamos dispuestos a ayudarte. Atendimos una mujer joven, estaba esperando un niño, iba a abortar. Le animamos a que no abortara, pero que después lo diera en adopción. Cuando nació el niño, adivine qué. ¿Usted cree que lo dio en adopción? Se quedó con el niño y 1 año después nos escribe diciendo, es lo más feliz, lo más lindo que me ha pasado. ¿Qué crimen hubiera cometido? Porque hubo alguien que le orientó. Entonces imagínense que multiplicamos esto por todo el país, ¿ya? Y comenzamos a responder a esa necesidad. El evangelio no es místico, el evangelio es espiritual, pero que ama a Dios y ama a su prójimo, ama a Dios y ama a su prójimo, ama a Dios y ama a su prójimo. Ese tiene estas 2 características. Imagínense la pobreza. Muchas iglesias han comenzado a levantar comedores para ayudar en toda esta área de la pobreza, ministerios completos en esta área. Hace unos años atrás una amiga me escuchó un mensaje así, se llama Sandra.
Y ella empezó a ver dónde estaba la necesidad sentida. Y se dio cuenta que en Santiago hay un grupo de mujeres que están asociadas, que son mujeres con el VIH. Y son mujeres con el VIH porque sus esposos adúlteros las contagiaron y murieron. Los esposos murieron de SIDA. Y les dejaron la herencia, el legado del virus dentro. Y esa organización se declara atea. Y tiene una organización a nivel mundial. Sandra fue y comenzó a estar con ellos. 12 de ellas se entregaron a Cristo. Les hicimos ahí en Jucum toda una cuestión de Navidad para los niños y todo esto. Bueno, y la presidenta se entregó a Cristo. ¿Y sabe qué dijo? En el mundo esta organización es atea, pero acá no va a ser atea. Y cuando se hizo el Congreso Mundial, la presidenta no pudo ir y mandó a Sandra, ¿ya? Y Sandra habló allí del amor de Dios, del corazón paternal de Dios. Y sabe, las mujeres estaban llorando y llegaron a la conclusión que no eran más ateas, sino que ahora la fe sería un camino también posible. No es que aceptaron a Cristo, ¿me entiende? Pero ahora dijeron, no, la fe también es un camino posible. Lo incorporaron. Es decir, ella hizo un acierto en esto. Tendremos que meternos en todas las áreas de la sociedad. Queridos, otra cosa, no tengamos miedo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19. Cuando yo voy a los colegios, enseño sobre bullying, ¿ya? Y les digo, lo contrario al bullying es la cultura de bendición. Estoy hablando de colegios no cristianos. Y esto me lo enseñó Jesús. Porque Jesús enseñó que había que bendecir a todos, inclusive a los enemigos. Y empiezo a hablar de cómo bendecir, les cuento todo eso y después les hago la práctica. ¿Ya? En el primer colegio donde estaba, el profesor me dijo, ¿usted le va a hablar de religión? No tiene ningún interés en religión. Ya me animó, ya. Después vino y me dijo, y ayer los alumnos de cuarto medio a los que usted le va a hablar, le tiraron una torta en la cara al profesor. Me súper animaron. Yo oré al Señor y les hablé de esto, que es largo hablarles. Y cuando terminó la clase, dije, bueno, ahora ¿quién quiere bendecir a alguien que está acá? Se levantó un muchacho allá atrás y dijo, yo quiero ser el primero. Quiero pedirle perdón al profesor que le tiramos la torta en la cara ayer. Y fue y le abrazó al profesor. El profesor duro como una tabla así. Se paró una chica y dijo, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Se paró otro muchacho, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Y fueron los tres y lo abrazaron. Ahora el profesor estaba más livianito. Y se paró una chica y dijo, María, tú eres, nunca te lo había dicho, pero eres mi mejor amiga. Y después otro y otro y otro. 1 hora y media llevamos. Decían, dejemos el recreo. ¿Qué recreo? Esto no lo tenemos nunca, sigamos. Entonces no podemos seguir. Vamos a darle 5 minutos que salgan de sus asientos y que bendigan a los que puedan. Salieron de sus asientos, formaron grupos de 4, de 5, de 8, abrazados, todos pidiéndose perdón, todos elogiando al otro, todos llorando. Pero había una que lloraba más, la directora del colegio, porque Dios había traído solución. Podemos hacerlo esto en colegios cristianos. Yo lo hice en un colegio Nueva Era. Me arreglaron un péndulo. Bueno, ¿ya? Es interesante. Podemos hacer todo este tipo de cosas. Estar cercanos al área de la sociedad. ¿Dónde están las necesidades? Y nosotros contestamos a esas necesidades. Bueno, vamos a pasar todo esto. El área de depresión. Bueno, ya he hablado de esto. Una iglesia que responda a las necesidades será una iglesia llena de ministerios. Y pastores, no controlemos, demos lugar, demos libertad para que esto ocurra y enseñemos principios de sumisión a la autoridad. Pero demos esta para que se multiplique y la iglesia se meta y haga cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Los cristianos fueron puestos por cabeza, no fueron puestos por cola.
Los cristianos son los primeros que tienen que llegar. Fueron los cristianos los primeros que terminaron con la esclavitud. Fueron los primeros que defendieron a los niños que nacían débiles y deformes, que los mataban. Fueron los primeros que crearon los hospitales. Fueron los primeros que dignificaron a la mujer. Fueron los primeros que elaboraron el concepto de dignidad. Fueron los primeros que crearon la Cruz Roja Internacional. Fueron los primeros que crearon la carrera de enfermería. Fueron siempre primeros, siempre primeros. ¿Cuándo dejamos de ser primeros? Cuando una teología se nos metió y nos dijo, no, mira, todo radica en el individuo, ya que te vayas al cielo y todo eso. Y dejamos que el reino de los cielos no se acercara. Tendremos que cambiar esa cosmovisión. El reino de los cielos se ha acercado y nos dio como en el Padre Nuestro, dijo que oráramos. No dijo que oráramos para que no sea contestada la oración. No se estaba burlando de nosotros. Estaba diciendo, cuando oren digan, venga a nosotros tu reino. Venga, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y esto no era para cuando viniera Jesús, porque ahí no necesitamos orar. Me explico, que venga el reino porque ya vino y Él va a colocar. No, estaba diciendo para que el reino de los cielos se acerque aquí, ahora. Que nosotros podamos ir progresando, ganando lugares. Y para eso necesitamos hombres y mujeres que sean poderosos, como dije, intelectualmente y espiritualmente, y estén en lugares de autoridad. Yo estaba con esa jefa de gabinete y vino la ESI. Y ustedes saben que los colegios están bajo las municipalidades. Y bueno, toda una cuestión de ideología de género. Cómo tratar a los trans, cómo tratar... Ella dijo, no vamos a aplicar nada de esto. No, pero el gobierno nacional dice, sí, el gobierno, ¿cuántos? Consultó con los abogados, ¿cuántos proyectos tiene? 20. Bueno, tomemos, ¿y cuántos hay? Bueno, por lo menos hay que hacer 3. Ok, uno de ellos es fortalecer la familia. A ese vamos a hacer, fortalecer la familia. Este otro, ese también. Y no hicimos nada de lo demás. Cuando vino la bandera gay, que se colocó en muchas municipalidades, ella hizo una declaración, me la pasó, yo la corregí, la vi, y decía así, nosotros no colocamos ninguna otra bandera, porque la única bandera que une a los chilenos es la bandera chilena. Y hubo una contramanifestación, vinieron 2. ¿Ya? 2 vinieron para protestar por eso, porque no tenían, era tan potente el argumento. Entonces podemos meternos en esos lugares. Ya, vamos a ir. Wow. La iglesia del siglo XXI tendrá que valorar el ministerio de la mujer. Jesús fue el único maestro de la antigüedad que tuvo discípulas mujeres. Lucas capítulo 8. Susana, Juana, María Magdalena, Marta de Betania, María de Betania. Y dice, y muchas otras que le servían con sus bienes. Muchos discípulos tenía. Y creo que el Señor va a levantar personas, mujeres, que combaten juntamente como Ebodi y Sintique. Va a levantar mujeres como Febe, que era una diaconisa. Levantar una cantidad de mujeres como las hijas de Felipe, que eran profetisas. Va a levantar estas mujeres con diferentes roles. La hermana Pérsida, María, que ha trabajado mucho entre ustedes, Trifena y Trifosa, su trabajo en el Señor. Y quiero decirles algo que tengo en el corazón. Ella no está acá. Creo que la pastora Silvia es una mujer que Dios va a levantar poderosamente. ¿Ya? Y creo que nos va a liderar en varias áreas. Creo que nos va a liderar en el área también de la unidad. Las mujeres y los hombres somos distintos. Hay veces los hombres somos muy competitivos, aún nosotros los pastores. Si tenemos mujeres que nos ayuden en eso, porque no somos los mejores, somos iguales, con diferentes sensibilidades,
con diferentes dones, con diferentes percepciones. Y cómo necesitamos el ministerio profundo de la mujer entre nosotros. Perdonen si hiero la sensibilidad. Algunos dicen, el apóstol Pablo decía que la mujer calle. Quiero decir lo siguiente, el apóstol Pablo en sus cartas le estaba hablando a los corintios, a los efesios, que eran griegos. Los griegos tenían un concepto de la mujer no malo, pésimo. Uno de ellos, que se llamaba Esquilo, decía, son el conjunto de sinvergonzonería las mujeres, lo más vil que existe. Ese era el concepto que tenía la mujer. Homero decía, el hablar es cosa de hombres, así que cállense la boca las mujeres. Entonces el apóstol Pablo no podía dar saltos. Me explico, porque estaba hablando de una cultura, estaba dando pasos. Pero cuando él dice que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, está poniendo un concepto revolucionario, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted cree que el Islam dice eso? Dice, cuando la mujer se te revela, castígala y pégale. Y eso que fue escrito en el siglo VI después de Cristo. Y la Biblia en el siglo I está hablando de cómo tratar a la mujer como vaso más frágil. Hoy la mujer se quiere comparar, no, yo no soy vaso más frágil. Sí, es vaso más frágil en un área. Y en otra área es más perceptiva. Y justamente porque es más frágil, lo frágil es más sensible a la voz del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, cuidado también, porque también otros espíritus, como es sensible al Espíritu de Dios, también puede ser golpeada por espíritus del enemigo. Por eso es importante la cobertura del varón. Pero eso no quiere decir que el varón es más importante o que está para mandar. Hay todo un elemento allí que tenemos que descubrir. 70% de nuestros misioneros son mujeres. Vean nuestras iglesias si hay más mujeres que hombres o hombres que mujeres. Entonces nos estamos disparando en los pies. Estamos diciendo, no, eso no, total con el 30% nos arreglamos. Cuando tenemos todo un potencial allá, maravilloso. Y la mujer tendrá que reconocer sus debilidades y el hombre tendrá que reconocer las suyas. Y entonces en ese complemento maravilloso nos podemos bendecir unos a otros. Gloria a Dios por esto. Vamos a tener también que tener una iglesia que integre a los jóvenes con los adultos. Hoy los jóvenes, los adultos vivimos más. Ya antes éramos viejos a los 60. Yo tengo 70, mire. Y estoy comenzando un nuevo ministerio. El asunto es que oremos un minutito. A hombres mayores que están acá, no terminó el Señor contigo. Anímate, aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. Que el Señor te dé una nueva visión. Como hizo con Cari ten Boom. Ya a los 80 años pidió que Loren fuera a orar por ella para un nuevo ministerio. A 80 años. Gloria a Dios. Como Caleb. Tengo 85, pero sigo, dame ese monte. Digo, ¿cómo tiene 85? Sí, ¿qué importa eso? Yo quiero ese monte. Y entonces los jóvenes tendrán que aprender de los mayores. Y los mayores tendremos que aprender de los jóvenes. Yo tengo un grupo de jóvenes en mi liderazgo, ¿ya? Y yo los escucho y me lleno de sabiduría. Porque ellos ven cosas que yo no veo. Y por supuesto, ellos... hay cosas que no ven que yo sí veo. Y en esta conjunción nuevamente, como le dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de conducta, de todo esto, de palabra. Usted está viniendo para Así que tendremos que tener eso. Entonces, como ya se puso aquí, no siempre el más viejo es el que más sabe.
Tendremos que tener la humildad para aceptar y reconocer las áreas en que nosotros necesitamos también ser enseñados. ¿Ya? Pero tenemos un problema. Muchos jóvenes quieren el liderazgo, pero no quieren comprometerse. Entonces tienen que ser desafiados a esto. No, tu vida el camino está libre, pero búsqueda de Dios, santidad y compromiso a la gran comisión. Y ahora voy a entrar en el último punto, ¿ya? En estos minutos que me quedan. La iglesia del siglo XXI tendrá que ser una iglesia unida. La unidad de la iglesia. Romanos capítulo 16. Creo que es Romanos. Sí. Capítulo 16 dice que Pablo escribe a diferentes iglesias que hay en las casas. Pero la iglesia era una sola, la iglesia de Roma. A los efesios era la iglesia de Éfeso. Los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Y así, la iglesia que sea una en cada ciudad. Podemos ser diversos. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu es el mismo, pero los dones, manifestaciones son diversas. Es decir, unidad es muy interesante porque habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el mismo, pero diversidad de dones, de ministerios, de manifestaciones. Es decir, uno pero diverso, uno pero diverso. ¡Qué maravilla! Esto es lo que Dios quiere. ¿Sabe? Yo aprendí hace unos años atrás lo siguiente. Increíble, que yo no soy Jesús. Fue una revelación tremenda. No, usted se ríe, pero ¿sabe qué? Algunos de los que están acá creen que son Jesús. ¿Cuándo sabemos que no somos Jesús? Cuando necesitamos de los demás. Los demás, no, por supuesto que yo no soy Jesús. No, pero venga a mi iglesia que acá tenemos todos los dones, todos los frutos, todos los... No, no es así. Somos un cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. No importa si hay una iglesia de 3.000 y otra de 15. La de 3.000 necesita la de 15. La de 15 necesita la de 3.000. Es decir, dice, porque no soy ojo, no seré del cuerpo. Y hay un sentimiento de inferioridad en algunos. Y dicen, no, yo no puedo porque yo... El Señor dice que Él puso a los miembros más vulnerables, les dio mayor honra. Tú eres del cuerpo. No creas que tu ministerio es pequeño. Ora al Señor, sí, si estás en el centro de la voluntad de Dios, pero no es pequeño, hermano. Tú eres del cuerpo y tienes una parte importantísima en el cuerpo. Ahora viene la otra tendencia. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Es la otra tendencia. Yo soy el cuerpo. Los demás, a mí me enoja mucho cuando alguien me viene a hablar mal de un pastor. Lo paro enseguida. Porque el asunto es cuando especialmente dice, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que vino un pastor y me dijo, nosotros quisiéramos ser como Jucum. Yo dije, el Señor te reprenda. Porque son ministerios diferentes. Hay que entender dónde está el cuerpo de Cristo en cada lugar y valorar eso. Y no les puedo explicar por qué son diferentes, porque me tomaría media hora. Pero aprender esta diversidad y amarnos, apreciarnos fuertemente. Hoy estamos en una situación. 2 grupos tenemos muy fuertes en Chile. ¿Ya? Y tenemos un gran desafío. El 17 de diciembre nos vamos a reunir los 2 grupos. ¿Será posible la unidad? Y algunos dicen, no, pero sin la unidad igual podemos crecer. Un momentito, Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. Y cuando yo hablo con los políticos me dicen, ustedes, los cristianos evangélicos, pesan menos que un paquete de cabritas, porque están todos divididos. Entonces tenemos que cambiar esto. Vamos a cambiarlo a través de la oración, de la búsqueda de Dios. Y ¿sabe? Qué tremendo. Voy a terminar, Fidel. Entonces, cada uno de nosotros pastorea un rebaño, pero qué interesante si somos llamados a ser pastores de la ciudad. Y cuando vamos al alcalde dice, bueno, sí, ustedes son cristianos evangélicos, sí, pero ¿de qué denominación? De la ciudad. Hay una nueva denominación de la ciudad. No, somos pastores de la ciudad, sí, pero ¿de qué iglesia?
Pastores de la ciudad. Sí, bueno, pero ¿cuál? Somos pastores de la ciudad. Y entonces vamos al alcalde, ¿no? Y hemos estado orando 3 horas, 3 meses. Los pastores unidos, que jamás serán vencidos. Ustedes sabían que iba a decir. Y después agregamos a las iglesias. Y vamos a hablar con el alcalde. No quiero decir el de Arica, digo de cualquier ciudad, ¿ok? Y le decimos, señor alcalde, venimos de los pastores evangélicos a hablar con usted. ¿Qué piensa el alcalde? Lo primero, dice, ¿qué me vienen a pedir? ¿No? Y nosotros decimos, no venimos a pedirle nada, sino que toda la iglesia hemos estado orando por usted. Representamos a 10.000 cristianos en la ciudad. El alcalde piensa, 10.000 votos. Y entonces dice, por supuesto que les recibo. Ustedes son el alma de la ciudad. Son el cerebro de la ciudad. Y entonces uno dice, sí, hemos estado orando por su esposa que estaba, sabemos que estaba enferma. Sí, ya se sanó, muchas gracias. Y también hemos estado orando por usted, bendiciendo su gobierno. No digo yo, ustedes pastores, no, querubines del cielo, profetas de Dios. Él está pensando en los votos, en todo eso. Y de pronto los pastores, sí, mientras que estábamos orando, Dios nos habló que usted está robando. ¿Cómo? Que usted está robando. Pero no hemos venido a juzgarlo. Hemos venido a darle palabra de Dios, porque usted responderá ante una autoridad mayor. Hemos hecho esto 3 veces. 2 en Chile y 1 en Colombia. Adivine qué pasó. Que la palabra de Dios no vuelve vacía. Esos 2 alcaldes presos. Y el de Colombia preso también. Porque después de la palabra no es lo mismo que antes. Pero eso lo hace una iglesia que está unida en oración, en búsqueda de Dios. Porque la iglesia no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro. La iglesia es de arriba, responde a Jesucristo y busca sus principios. Y como ya está el pastor acá, el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias.